Voy a contar lo que es. Contalo. A mí me pegaron en Inglaterra la primera vez que fui. ¿Te pegaron? Me pegaron. 6 chicas inglesas me pegaron. Habiendo vivido fuera de mi país durante unos cuantos años y en 3 continentes distintos, en algún momento se me ocurrió que lo mejor que podía hacer con toda esa experiencia era compartirla, la mía y la de muchos más. Hoy vamos a hacer una edición especial, hablando con 2 personas a la vez. Y quédate hasta el final, que después de la última pregunta hay algo extra. Hola Dale. Manuela, Mariano, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, Gustavo, ¿qué tal? Hola Gus, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo muy bien, gracias. Muy bien, fantástico. Bueno, hacemos esta especie de edición especial de 2 charlas en una. La primera pregunta, que empieza siempre igual, es, Manuela, empezamos por vos. ¿Qué te llevó a irte la primera vez que te fuiste de Ecuador? Nunca había salido del país. Siempre tuve ganas de salir y de ver qué había afuera. Uh-huh. Y escogí un país de habla inglesa, escogí Inglaterra. Sobre todo porque había alguien conocido ahí que tenía hijos y conversando con esa persona, quedamos que yo vaya a cuidar a sus hijos 1 año. Uh-huh. Por suerte yo tengo también pasaporte español, entonces fue muy fácil porque no necesitaba visa de trabajo ni nada. Y me fui a la casa de ellos básicamente a aprender inglés y a salir del país. ¿Te quedaste 1 año allí? Sí, me quedé 1 año trabajando como niñera y trabajando como también en una gasolinera. Mariano, ¿cómo empezó qué te llevó a irte a vos por primera vez de Argentina? La primera vez que salí de Argentina me fui a vivir a Lima. Salí porque estaba con una situación de trabajo inestable y esta era una oferta muy buena de trabajo. Pero cuando uno se va, ahí Manuela dijo una cosa que es clave. O sea, hay una pulsión que tiene que ver con el viajar, con el salir, con el irse, uh-huh, con el conocer, el ir afuera de tu cultura, pero también tiene que ver con estás escapando de algo. Cuéntenme brevemente el recorrido. Sé que están en Panamá, uno de Ecuador, el otro de Argentina. ¿Cuáles fueron los saltos? Dijiste que estuviste en Lima. ¿Hasta dónde fueron? ¿Cómo fue? Estamos casados. Estamos casados. Muy bien. A ver, si quieres, contemos cada uno. Hay caminos individuales. No es una sorpresa para nadie que esté mirando, ¿no? ¿Eso? No, yo creo que no. Okay. Acá éramos 2 socios. Me quedo tranquilo. O sea, somos socios de muchos aspectos. Ok. Sí, o sea, tenemos caminos por separado que después se encuentran. A los 18 años salí de Ecuador a Inglaterra. Para mí fue completamente distinto. No sabía, sí me había subido un avión internamente, pero un vuelo de tantas horas, no tenía idea a dónde iba a llegar. Fue bastante diferente, pero no estaba con susto. Siempre mi forma de ser y mi forma de pensar siempre ha sido bastante, no puedo decir impulsiva, pero con muchísimo optimismo. Entonces no había susto, había mucha motivación. Llegué a Inglaterra, helado, no entendía nada del inglés. Según yo sí sabía un poco de inglés, pero el inglés de Inglaterra mucho más difícil. Por suerte llegué donde esta persona que le conocía, se llama Debbie. Ella es brasilera, entonces muy cálida, y su familia, el esposo es italiano. Y luego, desde ahí, ya ganando bien, sobre todo en la gasolinera, ganando bastante bien, porque trabajaba horas donde pagaban horas extra, trabajaba en las noches, trabajaba los fines de semana cuando no estaba de niñera. Y luego regresé y ahí, digamos, estudié en la universidad y siempre con ganas de volver a salir, siempre con ganas sobre todo de estudiar más. Y a los 25 me quedé embarazada. Y mi sueño, que era de salir, obviamente estaba con un poco más de dificultad. Y con un poco obstinada que soy, dije, yo igual me voy. O sea, tal vez no es el momento, pero me voy. Y a los 4 años de eso, me fui con mi hija, cumplió 3 años, cumplió 4 otra vez en Inglaterra. Me fui a estudiar una maestría, igual con una beca, pero nos fuimos las 2 solas. Y fue una experiencia increíble, porque aquí en Quito yo trabajaba mucho, tenía todo el día de trabajo y obviamente le ves menos de lo que quisieras verle. Y este tiempo que tuvimos en Inglaterra, las 2 solas completamente, fue increíble para la relación que tuvimos. O sea, fue duro, fue muy duro. O sea, el rato que llegué, además, mucha gente me decía que no me vaya, que iba a ser muy duro, y yo no entendía, no sabía de qué hablaban. Decía, no, va a ser increíble.
Y una de las cosas también que pasaba era que las expectativas siempre son muy altas y al principio está todo nuevo y todo hermoso y a los 2, 3 meses que algo no va con lo que tú estás soñando y que caen esas expectativas y dices, tal vez me equivoqué, tal vez no era lo que debía haber hecho. Y sobre todo teniendo a la Oli conmigo allá. Y la verdad es que yo me siento súper orgullosa de ese momento en mi vida, de haber decidido sí irme a la maestría y no quedarme con ese sueño, de haberme ido con ella, porque también algunas personas me decían, no te vayas con ella, déjale con tu mamá, por ejemplo. Y para ella fue hermoso, también ella aprendió mucho, se le abrió la cabeza y cuando regresé a Inglaterra nos conocimos y ahí comenzó. ¿Cuánto hace que se conocen? Estamos juntos más de 10 años, un poquito más de 10. Sí. Nos conocimos en 2014. marzo del 2014. O sea, yo llegué, a ver. Bueno. Tú llegaste en marzo. Contame la versión breve. Versión breve, Mariano. Saliste de Buenos Aires, fuiste a Lima y después. Salí de Buenos Aires, fui a Lima. Trabajé un año en Lima. Volví a Buenos Aires. Volví porque se acabó la posición en la posición en la que yo estaba en Lima, se acabó y se abrió una posición similar en Buenos Aires. Y volví a Buenos Aires. Se terminó ese proceso, de ahí empecé a trabajar para Turner. Ahí también trabajé 6 años y trabajé en Buenos Aires y en Sao Paulo principalmente. Iba y venía todo el tiempo. 19 de marzo del 2014 vuelo a Quito y en ese momento también Manuela estaba llegando, volviendo de Londres. Teníamos un vínculo constante, yo manejaba en ese momento el 85% de las marcas del negocio que ella manejaba, entonces teníamos contacto todas las semanas. Todas las semanas, o sea, todo el tiempo. Y un día nos fuimos al cine y juntos y empezamos a salir. Vivimos 10 años en Ecuador hasta que hace... 5 meses. Sí, igual, o sea, hace un año que empezó el proceso más o menos. Sí, o sea, el proceso, o sea, para principios del 2024 empezó, o sea, Manuela venía ya con un proceso de crecimiento muy intenso en el desarrollo de entornos digitales dentro de la compañía y eso la fue llevando cada vez más a una posición mucho más protagonista. Empezó a hacerse visible por los resultados. Esto lo puedo decir yo, le cuesta hablar de esto, a mí no, y eso la trajo a donde estamos hoy. Estamos en Panamá, hace 5 meses. Ok. Se tiende a estigmatizar al migrante, se tiende a estigmatizar a la persona que llega a un país diciéndole, nos vienen a quitar el trabajo. No, pará, esa persona viene a trabajar. Sí. ¿Qué? Voy a contar lo que es. Contale. A mí me pegaron en Inglaterra la primera vez que fui. ¿Te pegaron? Me pegaron, 6 chicas inglesas me pegaron. Por estar trabajando en lugar de ellas, estar trabajando. Ajá. Wow. Por salí de la gasolinera con unas fotos que había mandado a revelar, todavía había rollo de cámara en esa época. Claro. Y me dijeron que qué hacía ahí, que de dónde era, que por qué estaba trabajando, que les quitaba el trabajo y comenzaron a pegarme entre las 6. Y fue a los 2 meses de haber llegado, 18 años, nunca había salido del país. Claro, llegué temblando a la casa de la Debbie y el pasaje que yo tenía era abierto a partir de los 6 meses. O sea, yo me iba a Inglaterra, tenía que quedarme por lo menos 6 meses hasta 1 año. Entonces no podía regresar. Te iba a preguntar, sí. Te vas y no te vamos a dar nada más, no tenemos para nada más. O sea, te damos el pasaje. Entonces no había forma tampoco de que yo les llame a decir quiero irme a la casa. O sea, no había chance de que yo me regrese, porque tal vez si yo me regresaba la historia hubiera sido completamente distinta. Seguro. Bueno, ya las 3 semanas seguía trabajando, les veía afuera de la gasolinera, pero ya. Te iba a decir que hubiera cambiado la historia probablemente. Hubiera cambiado totalmente, pero no hubo forma y eso fue lo que ¿Fuiste a la policía o algo, no? Nada. Quedó así. La próxima pregunta tiene que ver con pensando un poco que la gente que esté mirando, de repente algunos de ellos estén pensando en irse a otro país, pero no lo hayan hecho nunca. Ustedes se han ido a muchos lados de muchas diferentes maneras. ¿Se les ocurre algún consejo? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pensando en esto? O sea, la vida es muy corta.
como para estar pasándola mal en un lugar. O sea, si la estás pasando mal, o sea, andate. O sea, básicamente, hacete una maleta, no la cargues mucho, no hace falta. O sea, es como agarrar las cartas, las guardas de vuelta, las metes en el bolsillo y llegás y a repartir las cartas otra vez y ves qué juego hay y qué te toca. Y en definitiva, aprendés a moverte en ese nuevo entorno. Segundo consejo, nunca se muerde la mano que te da de comer. O sea, básicamente, llegaste a un país, respetalo, respetá al país, respetá a la gente, no te pongas tontito. Yo conozco varios casos de migrantes que se dedicaban a hablar mal, no, estos venezolanos, no, estos peruanos, no, estos ecuatorianos. Decís, flaco, respira hondo, calmate, porque te están dando de comer, te abrieron la puerta de su país. Y se me ocurre una pregunta que no está en la lista que tengo aquí delante, pero como llevan poco tiempo en Panamá, ¿cómo es vivir en Panamá? ¿Hay muchos extranjeros? ¿Cómo es la bienvenida a los extranjeros en Panamá? Es muy abierto, pues hay muchísimos extranjeros. Creo que hemos encontrado más gente extranjera. Obviamente estamos en un colegio que es abierto a extranjeros, entonces nuestro entorno ha sido mucho más de gente de afuera que de Panamá. 52% del alumnado de ese colegio son extranjeros. Wow. Es mucho. Es mucho. Y Panamá es una nación, un país que tiene leyes impositivas muy abiertas a inversión. Nos hemos sentido muy bienvenidos, un país bastante fácil. ¿Ya conocían antes de irse a vivir? Ninguno de los dos, ok. Vinimos con todas las maletas a conocer. Sí, directo, wow. Sí, directo. O sea, todavía estamos en la instancia en la que somos más turistas, porque estamos todo el tiempo descubriendo cosas, todo es lindo. Es un país que es muy estable económicamente, es un país en crecimiento. Los índices de delincuencia son bajos, o sea, no hay, como en otros países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, esta percepción de cuidado, no salgas a la calle, guardá el celular, no andes tan tarde, no andes sola, avísame cuando salís. No, eso acá no pasa. Ahí viene un paréntesis que se va a la pregunta anterior de los consejos y todo. A ver. Al principio, eso me pasó a mí, por ejemplo, en Sao Paulo. Me llevó como 5 años que me dijeran, ya sos uno de nosotros. Wow. O sea, vení, te vamos a invitar a una fiesta, pero una nuestra. Y fui a una fiesta de ellos. Llevó como 5 años eso, de trabajar, de hablar, hasta que un día fui. Y hay como diferentes capas en lo social y en lo cultural, en la que de entrada todo es lindo. O sea, de entrada todo te va a parecer lindo. En el lugar en el que estés, si estás en una situación económica más o menos ordenada, te va a parecer lindo, vas a sentir que es lindo, y después vas a empezar a detectar cosas en lo cultural que vas a decir, no, bueno, pero acá hay un tema también de lo local con lo extranjero, y vas a empezar a sentir, o sea, te van a empezar a decir cosas con franqueza, con crudeza, y vas a empezar a percibir cosas que de entrada no percibías. Vas empezando a entender cosas de la idiosincrasia de la gente más profundas. Después hay un punto en el que, no quiero ser muy crudo con lo que decir, pero odias a todo el mundo. O sea, empezás a odiar todo y después pegas la vuelta y dices, bueno, está bien, ok. O sea, ya empecé a quererlos de vuelta. Empecé a querer a todo el mundo de vuelta porque, en definitiva, el escenario es este. Y no estoy hablando de ningún país en particular, sino que estoy diciendo, bueno, ok, el escenario es este. Ok, ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya entendimos todas las capas del pensamiento local, que estoy seguro que le debe pasar lo mismo a la gente cuando va a Argentina. ¿Te interrumpo un segundo, Mariano? Sí. Me gustaría escuchar. Manuela, ¿vos también sentís que estos ciclos que contó Mariano se repiten? Pero ¿Vos sentiste lo mismo? No creo que solo en la migración, creo que es en toda la vida. O sea, si estás en un trabajo, tienes un ciclo positivo, luego odias el trabajo, luego amas otra vez. Y creo que ciclos en absolutamente todo, en la pareja también. No le odias, pero hay ciclos muy buenos y hay ciclos complejos. Y si terminas mal, llega un divorcio. O sea, los ciclos en todo, con uno mismo, un ciclo en el que estás muy bien contigo mismo y un ciclo en el que algo está pasando, que te falta algo. Entonces,
Sí, en el proceso migratorio pasa exactamente lo mismo, que es un poco lo que yo decía también con el tema de la expectativa. Comienzas amando el lugar al que llegaste, tienes toda esta curiosidad, todo es nuevo, todo es increíble, todo es diferente, y luego algo que tú estabas esperando que pase no pasa, o algo pasa como te pegan, o un profesor te dice que algo está mal, o no sé, la maestría no es lo que esperabas, o el trabajo no es lo que esperabas, no sé, algo así, y cae y otra vez vuelve a crecer, y creo que todo es cíclico, y sí, la migración es cíclica también. Hagamos una pequeña pausa. Como sabés, he vivido y trabajado en el exterior hace mucho tiempo, pero hoy también tengo un trabajo. Entonces, nada, armar todos estos videos en YouTube toma tiempo. Hay que pensar las preguntas, coordinar, grabar, editar. La idea del canal es poder compartirlo con mucha gente, o sea que todos los videos los subtitulo y luego los reviso, tanto en español como en inglés. Así que te pido que si te gustan todas las historias y querés que siga compartiéndolas, lo mejor que puedes hacer es suscribirte al canal. Eso ayuda mucho. Una pregunta que me gusta hacer, yo creo que cuando uno se va a vivir afuera, casi todo o todo lo que tiene uno alrededor cambia. Cambian los hábitos, las costumbres, la comida, la música, la cultura, la religión. Depende de donde uno vaya. Y lo que yo pienso es que no solo cambia lo que está alrededor de uno, sino que uno también cambia. Las dos preguntas que les quiero hacer en base a eso son, ¿coinciden ustedes que también cambia uno? Y en el caso de que sea afirmativo, ¿cómo cada uno de ustedes cambió? ¿Cómo los cambió el hecho de vivir afuera? Difícil. Es difícil definir eso. Empecemos por si coinciden que sí o que no. Sí, coincidimos. O sea, aparte hay un tema. Si no te cambió, ¿para qué te fuiste? Básicamente es. O sea, te hubieras quedado, no aprendías nada y en definitiva no transitabas ese proceso. Hoy hablábamos con Oli el tema de cuando uno se va, transita una serie de sentimientos positivos a lo que va, pero hay una serie de negativos por la pérdida, la ausencia, la carencia, un montón de cosas que quedan en el camino. En el caso nuestro, como dos personas adultas, podemos manejar las cosas de una manera mucho más concreta y hablar del tema y transitarlo de una manera más tranquila, pero no es lo mismo para un hijo o para un adolescente tener que transitar todo ese proceso y entender, quizás de una manera acelerada, que las pérdidas y algunas amarguras y algunos estiramientos del alma, de los sentimientos, te hacen más fuerte. ¿Qué más? Sí. Temas de cambio. Sí, es importante el poder asimilar que esos estiramientos, esos esfuerzos que uno hace, te templan, te están obligando a esforzarte, a aprender, a entender, a ser respetuoso, a conocerte a vos mismo, a entenderte a vos mismo. Y agradecido también, te hace agradecido, porque también ves lo que perdiste cuando viniste, no es solo todo positivo, pierdes un montón de cosas y las decisiones que tomas tienen sus sacrificios y te hace agradecer lo que tuviste antes también, te hace ver cosas muy positivas que tal vez no estabas viendo cuando estabas inmerso en ese entorno. ¿Qué es lo más difícil de vivir lejos? Para mí, mi familia. O sea, soy la tercera de 4 hermanos, nos llevamos bastante bien, tengo una muy buena relación con mi mamá, muy, muy buena, muy cercana, y me hacen mucha falta. Eso creo que es lo más difícil. Y mis amigas, yo tengo un grupo de amigas bastante bueno. También el hecho de que mi hija esté pasando por lo mismo, de ese desarraigo con su familia y con sus amigas, que no fue decidido por ella, sino por nosotros. Verle sufrir por eso ha sido muy difícil, muy difícil. Te pregunto algo antes de que, Mariana, si querés sumar vos lo que te parezca que es lo difícil de vivir. Pero una de las preguntas que les iba a hacer era esa. Creo que no es lo mismo emigrar con hijos que sin hijos. Completamente distinto. Y de hecho, en algún momento en el canal tengo pensado entrevistar no solo gente que se fue como ustedes, sino gente que le tocó irse porque como tu hija. Una de las primeras entrevistas que hice era con un chico que está en Estados Unidos, que es colombiano. Y sus hijos nacieron en Estados Unidos. Entonces les preguntaba, ¿cómo es eso de se sienten colombianos? ¿Cuál es la conexión que les queda con el otro país? ¿Cómo te impacta a vos como padre el que ellos... ¿Querés hablar un poco de eso? ¿Cómo? O sea, mis hijos los dos nacieron en Ecuador, pero claro, el hijo de Mariano, Lucas, nació en Ecuador y Mariano es argentino.
Y ahora está aquí en Panamá y es un niño que los dos tienen la mente muy, muy abierta y son muy flexibles, entonces ha sido algo bastante positivo. Solo para terminar mi parte, Sí. si yo tengo que comparar las veces que he migrado, ha sido mejor con hijos que sin hijos. O sea, creo que en familia, sobre todo, Claro. esta última vez, las condiciones han sido muy positivas, pero también estamos juntos, no estamos solos. O sea, inevitablemente la referencia es familiar. O sea, Ok. eso lo que decía Manuela, yo tengo un hijo en Buenos Aires de 35 años, tengo mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, o sea, la realidad es que nos hemos visto en estos 10 años, por ahí 10 veces, o sea, en 10 viajes distintos, hemos estado juntos, hemos hecho cosas juntos, pero te perdés el día a día, te perdés el crecimiento de los sobrinos, te perdés cosas que son realmente importantes y en definitiva es quizá lo que uno más siente, ¿no? Última pregunta, y viene con una pequeña introducción. Primero les digo gracias de nuevo. La primera y la última pregunta, las preguntas en el medio, durante las entrevistas, las voy cambiando de acuerdo a cómo va la charla, pero la primera y la última las repito siempre. Y es un poco como una especie de homenaje a los inmigrantes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La última pregunta es, en sus palabras y de acuerdo a lo que ustedes sienten, ¿qué es ser un inmigrante? Es buscar esa orilla más amable que la que uno está. O sea, hay que cruzar cosas que a veces son océanos, a veces son ríos, pero en definitiva estás buscando algo mejor y creo que eso es inherente a cualquier proceso humano. Uno ve el río y empieza a caminar en el agua. O sea, pues en definitiva, la única manera de cruzar es cruzando, pero la vida siempre paga. O sea, si tu cuerpo está, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu sombra, todo está yendo hacia el lado que tiene que ir, la piedra aparece en el río. Es inevitable. O sea, sucede. La piedra aparece y terminás cruzando el río. No puedes estar en un lugar y en el otro. No puedes estar pensando en los dos lados. Tenés que ir hacia donde estás yendo al 100%. Y además hay un tema. No es lo mismo migrar a los 20, a los 18, que a los 30, que a los 40, que a los 50, porque son todos diferentes estadios de la vida, en familia, no en familia. O sea, fíjate que en la charla que estuvimos nosotros, pasamos por varios estadios de proceso migratorio. El que estamos teniendo hoy es absolutamente cómodo, pero en definitiva creo que lo importante es justamente apostar fuerte en esa migración, apostar fuerte en lo que estás sintiendo, en lo que estás deseando y sostenerlo en el tiempo. Y, insisto con esto, para mí una vez que empieza la migración es muy difícil el retorno. Manuela. Ay, creo que, bueno, nunca me he puesto a pensar qué es ser un migrante, porque hay de todo, ¿no? Hay migrantes, como decíamos antes, que están escapando de algún lugar, o migrantes que simplemente algo positivo quieren crecer. Para mí ha sido siempre un proceso de crecimiento y creo que las mejores experiencias, pueden ser positivas o negativas, ha sido migrando. Creo que lo que más fuerte ha sido, o casándome con un migrante. Que es como otro viaje. Sí, sí. Cuando te casás con alguien de otra cultura, empieza otro viaje. Sí, es un viaje distinto. Sí, ha sido eso, ha sido crecimiento, ha sido aprendizaje, ha sido una lucha, como decíamos antes, dejas un montón de cosas y tienes que reaprender a hacer algo más. Ha sido bastante positivo en mi vida el proceso migratorio, siempre. Nosotros tratamos de positivizar las cosas, pero sí migrar implica no siempre cosas positivas, y es un esfuerzo y es un estiramiento, es fuerte, pero nosotros hemos migrado siempre en partes del planeta en las que no había balas cruzando, no había carpas de ACNUR, o sea, nos tocó siempre migrar en lugares en los que las cosas eran positivas, era sano, un aprendizaje, había un colchón, había un plato de comida, había luz, había agua, había teléfono, había inodoro. Y ahí viene una parte que también es, para los que nos están viendo,
O sea, no es que... En realidad todas las partes son para los que están bien. Pero Sí, perdón, estuve un poquito pelotudo. Pero sí quiero, o sea, yo muchas veces he escuchado a personajes en Argentina, vos te escapaste, vos te fuiste, vos no aguantaste acá. No, esto es mucho más difícil que quedarse ahí. No sé si es heroico, no quiero hablar de heroico, pero sí estoy hablando de, esto sí es intenso, esto sí es fuerte. Es como cuando estás parado frente al mar y viene la ola, decís, bueno, ok, la espero, la aguanto, y cada oleada migratoria que haces es un esfuerzo, es un golpe del mar, es una ola que y a veces te revuelca, y a veces te parás, y a veces la saltás por arriba, y a veces decís, no, esta me va a hacer pedazo, voy por abajo. No es que abandoné, porque no sé a nivel otros países. En Argentina el tema de la migración es algo que sucede hace años, esta cosa de la famosa fuga de cerebros, en mi caso no creo que sea, pero es algo que sucede, se critica mucho. No, pero tu hijo se fue al exterior. No, tu hijo se fue porque mi hijo se fue porque no podía desarrollarse como profesional en su país y tuvo que ir a desarrollar a otro lado. Y el tipo era un profesional, bueno, pero él se educó acá. Sí, bueno, él se educó acá, pero acá no podía vivir. Pero ahí viene la otra parte de, que es lo bueno. O sea, este ciclo, que yo creo que, solo termino. Sí. Que me ha pasado a mí, estos son mis tiempos, pero siempre a los 6 meses ya estoy mejor. O sea, llego con todas las ganas. A los 2 meses me caigo, no sé qué hice, por qué vine acá, no es lo que esperaba, por qué les traje a mis hijos o por qué le traje a mi hija, por qué vine a esto y me pegaron. O sea, siempre a los 2 meses me pasa una crisis, pero a los 6 meses no quiero regresar, ya estoy bien, ya esto es perfecto. Sí, obviamente extrañas, es duro, pero vamos para adelante. Bueno, les agradezco mucho todo el tiempo. Muchas gracias a ti. Una alegría haber estado en este espacio. Y sí, es verdad, y esto no lo dije antes, pero creo que es importante que lo diga. En el 2012 me contactan de una compañía en Shanghái, empiezo a hacer entrevistas, van pasando las entrevistas, voy avanzando y empiezo a avanzar y avanzaba y ya estaba con la adrenalina de, bueno, ok, me voy, chao, me voy a China. En tu caso, si me va bien, y si me va mal, me vuelvo. Y en ese momento mi hijo me dijo, no te vayas. Me sentó mi papá, estamos en la mesa familiar, mi papá, mi mamá y yo, una cena, me dijo, no te vayas, por favor, no te vayas. Y a los 3 meses se murió. O sea, él tuvo como una cosa así, premonitoria de decir, él me decía, yo entiendo que a vos te gusta salir, te gusta irte, te gusta esto que sentís al irte, esta vez no te vayas, por favor no te vayas. Y a los 3 meses se murió. O sea, no, capaz que hubiera vivido 10 años más, no lo sé, me quedé y se murió mi papá. Sí, creo que es un súper buen punto también, porque hay momentos en la vida que no ha sido las únicas 3 veces que yo he querido migrar. Siempre ha habido como esta pulsión de ver qué más hay más allá, cómo se puede. Y también hemos tenido alguna oportunidad en algún punto que no fue tan cercana, pero hubo la oportunidad de Suiza. Ok. Y no se dio. Y fue terrible y fue para mí muy doloroso. Era un sueño que yo tenía y la verdad es que no entendía en ese momento, pero luego a mi mamá le dio cáncer y después a los 6 meses a mi hermana. Wow. Y decíamos, ¿qué hubiera hecho yo siendo tan cercana como soy en ese lugar? Me hubiera tocado renunciar y volver. Yo no me hubiera quedado ahí viéndoles de lejos. Claro. Las dos están bien, por suerte ya pasó y ahora el cáncer es mucho más manejable, pero uno ve después también que esas oportunidades tal vez no eran para uno. No sé, o sea, somos muy creyentes que la vida, Dios, la energía te pone en el camino que te tiene que poner. Bueno, Manuela, Mariano, muchas gracias. Y a vos del otro lado, lo de siempre. Te pido que, si te gusta este tipo de entrevistas, te suscribas al canal, que me viene muy bien y es la mejor manera de seguir en contacto para poder seguir compartiendo un montón de experiencias. Por ahora te invito a ver esta otra charla que tuve. ¿Nos vemos ahí?